Voy a contarles un poco sobre cómo comenzó la adición. Origen en antiguas civilizaciones. La adición tuvo su origen en Mesopotamia y Egipto, donde se utilizaban ábacos y tablillas para facilitar cálculos. Este método rudimentario sentó las bases para el desarrollo de los conceptos matemáticos más complejos, y aunque no parezcan muy básicos hoy en día, fueron muy importantes porque gracias a ellos se pudieron desarrollar conceptos más avanzados. A lo largo del tiempo, la adición ha evolucionado desde algoritmos con numeración romana que carecían del cero hasta la inclusión del sistema posicional a través de matemáticos árabes, que aportaron importantes cambios a las técnicas de cálculo. En la antigüedad, civilizaciones como la babilónica y egipcia utilizaron ábacos y símbolos para contar y facilitar la adición. Además, usaban símbolos grabados en tablillas de arcilla para registrar números y operaciones. Aunque estos métodos eran muy primitivos, fueron fundamentales para el surgimiento de las matemáticas. En el siglo IX marcó una revolución con la introducción del sistema decimal posicional. Gracias a matemáticos hindúes como Al-Khwarizmi, este avance facilitó enormemente el proceso de la adición y sentó las bases de los sistemas numéricos modernos. La tabla que vemos muestra cómo fueron evolucionando los símbolos de los números desde los sistemas antiguos hasta los modernos. Luego tenemos la Edad Media. Durante esta edad, los algoritmos escritos en textos matemáticos árabes comenzaron a circular en Europa. Esta difusión de conocimientos fue esencial para el desarrollo de la educación matemática en el continente. Durante los siglos XVII y XVIII, la enseñanza de las matemáticas en las escuelas se volvió más estructurada. La adición, que antes podía resolverse de varias maneras, comenzó a formalizarse con métodos sistemáticos, especialmente con la técnica de la suma en columnas, como la que vemos en el ejemplo de la imagen. Este tipo de prácticas se enseñaba en libros y manuales y ayudaba a que todos los estudiantes aprendieran de una forma similar. En la actualidad, la enseñanza de la adición ha evolucionado mucho. Ahora se utilizan tecnologías digitales como aplicaciones, juegos interactivos, también materiales manipulativos como bloques, regletas, dados, entre otros, que hacen más visual y concreta la operación. Además, se usan estrategias didácticas variadas, adaptadas a los diferentes estilos de aprendizaje de los niños. Todo esto hace que la enseñanza de la adición sea divertida y significativa. Ahora observaremos las diversas formas de realizar la adición. Como primera instancia tenemos los métodos tradicionales. A lo largo de la historia se desarrollaron estos métodos para enseñar la adición. Algunos ejemplos incluyen el uso del ábaco y el clásico método en columna. Estas técnicas no solo facilitaban el cálculo, sino que también ayudaban a comprender mejor los conceptos numéricos. También tenemos el método en columna. Este método consiste en organizar los números en filas alineando unidades, decenas y centenas. Este enfoque facilita la suma, especialmente cuando se requiere reagrupación en el proceso de cálculo, como podemos observar en el ejemplo. Uso del abaco. El abaco es una herramienta manipulable que permite visualizar la adición al utilizar el sistema posicional de unidades, decenas y centenas, lo que conlleva a realizar las sumas de manera concreta y efectiva. La línea numérica. La línea numérica es una estrategia visual que ayuda a los estudiantes a sumar y hacer la conceptualización del algoritmo de la suma, al agregar o adelantarse en la línea numérica e ir hacia adelante agregando una cantidad a otra. Algunos métodos alternativos existen para hacer más accesible la suma. Estas estrategias son como la descomposición numérica y el redondeo, que son eficaces para resolver problemas de suma sin depender únicamente de los algoritmos tradicionales para hacer ejercicios de cálculo mental.
La descomposición numérica consta de dividir el número en partes más manejables. Por ejemplo, 45 más 27 se puede hacer como un 40 más 5 o más un 20 más 7, simplificando el proceso de la adición, siempre llevando a decenas o centenas completas para hacer más fácil el algoritmo. Redondeo y ajuste. Esta técnica simplifica la suma. Por ejemplo, al sumar el 49 más 37, lo podemos redondear el 49 al 50, sumarle 37 y al final quitarle o restarle el número 1, facilitando el cálculo mental. Método por escalones. El método por escalones implica sumar en partes. Por ejemplo, si voy a sumar el número 45 más 27, inicio sumando 40 más 20, las decenas completas, y luego sumo las unidades, 5 más 7. Esta estrategia ayuda a desglosar el cálculo en pasos más simples. Ahora vamos a ver algunos problemas y tipos que vemos en el algoritmo de la adición. Tipos de problemas. El cambio. Los problemas de cambio implican una cantidad inicial, cuando es ganancia o pérdida, y la cantidad final. Este tipo de problemas ayudan a la conceptualización del algoritmo en niveles educativos de básica primaria como primero y segundo grado. Un ejemplo, Juan tenía 5 canicas y ganó 3. ¿Cuántas tienes ahora? El concepto de la adición es agregar una cantidad a otra. Combinación. Los problemas de combinación representan la unión de dos o más conjuntos de cantidades. Ejemplo, en un corral hay 7 gallinas y 4 patos. ¿Cuántos animales hay en total? Combinamos dos conjuntos de cantidades con elementos diferentes. Tipos de problemas de comparación. Los problemas de comparación se enfocan en la relación que hay entre dos cantidades. Por ejemplo, Ana tiene 8 dulces y Pedro 5. ¿Cuántos más posee Ana? Se tiene que ver qué número o cantidad se le tiene que agregar a Pedro para tener la misma cantidad de Ana. Igualación. Los problemas de igualación buscan equilibrar dos cantidades. Ejemplo, para que Juan tenga lo mismo que María, 9 canicas, ¿cuántas más necesita si tiene 6? Tenemos que hallar la cantidad para ser sumada a la cantidad anterior para poder equilibrar una cantidad dada al inicio. Ahora vamos a ver la aplicación didáctica. La aplicación didáctica es una metodología que se ha implementado en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la modernidad. Uno de ellos es la utilización del material concreto. El uso del material concreto facilita que los estudiantes permitan visualizar y entender mejor los conceptos básicos matemáticos como los de la adición, haciendo de estos tipos de materiales manipulables. El planteamiento de problemas contextualizados. Plantear problemas desde el contexto ayuda a que los estudiantes relacionen las matemáticas con situaciones de la vida real y su contexto cercano. Esto estimula también el aprendizaje y el valor práctico del aprendizaje. Juegos matemáticos. Los juegos permiten involucrar sumas y la adición fomentando el aprendizaje a través de la diversión. Los estudiantes promueven la colaboración y permiten experimentar con conceptos sin la presión de la evaluación. Se divierten mientras que aprenden. Variaciones en la resolución de problemas. Las variaciones utilizan tablas, diagramas o situaciones abiertas que fomentan el pensamiento crítico y analítico, permitiendo diferentes enfoques y que los estudiantes consoliden su comprensión sobre la adición, haciéndose una visión pictórica del algoritmo de la adición.
El uso de la tecnología. En este momento, a través de la tecnología, encontramos aplicaciones interactivas y juegos en línea para la enseñanza de la división, generando un interés adicional en los estudiantes. La adición ha involucrado métodos tradicionales a enfocos digitales, pero la diversidad de técnicas en la enseñanza permite adaptarse a estilos de aprendizaje individuales, mejorando la comprensión para, para ser aplicado en contextos cercanos o reales. El implementar estrategias como el uso de materiales concretos, problemas contextualizados y demás estrategias didácticas hacen que los estudiantes favorezcan el entendimiento y la aplicación de la adición. Estos enfoques promueven el aprendizaje activo y participativo, que enriquece la experiencia educativa y permite un aprendizaje significativo. A continuación, se explica la relación que existe entre el tipo de triángulo y la longitud de sus alturas. Según la longitud de los lados de un triángulo, se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. El triángulo equilátero tiene las siguientes características. Sus lados tienen la misma longitud. Los tres ángulos miden 60 grados. La altura de un triángulo equilátero es la línea que va desde un vértice a su lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. Las alturas siempre caen dentro del triángulo y tienen la misma longitud. Relación entre la altura y su lado. Teniendo en cuenta que la altura divide el triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos congruentes, se determina la longitud de la altura utilizando el teorema de Pitágoras, que dice que a al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, siendo en este caso la altura un cateto. Tenemos que la altura corresponde al lado por raíz de 3 sobre 2. Teniendo la altura, hallamos el área y decimos que en esta explicación el argumento es deductivo porque todos los lados tienen igual longitud y por su simetría sus ángulos miden 60 grados. Al trazar una altura desde su vértice al lado opuesto, se forman dos triángulos rectángulos congruentes y por congruencia sus alturas son iguales. Por lo tanto, en un triángulo equilátero, todas las alturas son iguales. Continuamos con el triángulo isósceles. Este triángulo tiene todos sus lados opuestos, la misma longitud y el tercer lado es de diferente longitud. La longitud de las dos alturas trazadas de los extremos de la base hasta los lados iguales son de igual longitud. La otra altura trazada desde la base hacia su vértice opuesto es diferente. Por ende, los ángulos adyacentes tienen igual amplitud. Depende de la medida de sus ángulos, se puede clasificar en recto. Tiene un ángulo recto, sus alturas se cruzan en este ángulo. El obtuso tiene un ángulo mayor de 90 grados y sus alturas se cruzan fuera del triángulo. Ahí vemos que el octocentro está fuera del triángulo. En el agudo, todos sus ángulos son menores que 90 grados y sus alturas se cruzan dentro del triángulo. El cálculo de la altura. Al trazar la línea desde el vértice al lado opuesto, se forman dos triángulos rectos congruentes. Se aplica el teorema de Pitágoras, obteniendo que la altura es igual a la raíz de a al cuadrado menos b al cuadrado sobre 4.
en donde A es la longitud de los lados congruentes y B es la longitud de la base del triángulo. Teniendo ya la altura, se halla el área que nos dice que es la base por altura sobre 2. Tenemos que ahí para la explicación el argumento es deductivo. Si un triángulo tiene sus lados opuestos de igual longitud y sus ángulos adyacentes de igual amplitud, es un triángulo isósceles. Continuamos con el triángulo escaleno. Sus características. Todos sus lados tienen diferente longitud, sus ángulos internos son desiguales. Las alturas de un triángulo escaleno, al ser perpendiculares a los lados de diferente longitud, también tienen longitudes diferentes. En estos triángulos también se clasifican según la abertura de sus ángulos en acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Para determinar la altura, al igual que los casos anteriores, se aplica el teorema de Pitágoras. En este caso, los dos triángulos rectángulos no son congruentes entre sí. Y se debe aplicar el teorema para estos dos triángulos rectángulos, obteniéndose la siguiente fórmula. Al igual que los anteriores triángulos, el área, hallando ya la altura, entonces se halla el área base por altura sobre 2. Para este triángulo decimos que está el argumento deductivo. Al tener sus lados desiguales, entonces todos sus ángulos internos son de diferente amplitud. Tenemos el inductivo para el caso de todos los triángulos. Teniendo en cuenta los casos particulares de los triángulos equilátero, escaleno e isósceles, se puede decir que existe una relación entre la igualdad de los lados y la igualdad de sus alturas. También tenemos el abductivo. Al trazar la altura de la base al vértice opuesto, se divide el triángulo en dos triángulos rectos congruentes. Podemos decir, se puede tratar de un triángulo isósceles o un triángulo equilátero.